Hola, bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Un espacio que, bueno, ya sabéis que está diseñado para coger fuentes complejas, artículos académicos, investigaciones punteras y extraer de ahí la esencia, ese conocimiento que realmente marca la diferencia. Ujú, exacto, ir al grano sin perdernos en el ruido. Eso es. Y en esta ocasión la inmersión se centra en algo tan cotidiano que a menudo pasa totalmente desapercibido, pero que es literalmente una cuestión de vida o muerte. Hablamos del agua. Nada menos. Sí, sí. Y más concretamente, del asombroso poder que tiene la luz para purificar uno de los recursos más vitales del planeta. La brújula para nuestro recorrido de hoy es un artículo académico muy reciente. Salió publicado en febrero de este mismo año 2026 en la revista ACE Magazine. Una publicación con bastante peso, por cierto. Desde luego. Y el artículo lleva por título Diseño y simulación de una lámpara de luz ultravioleta V-C para la desinfección del agua. Y a ver, a primera vista es un texto denso. Está lleno de física, de termodinámica, de muchísimas simulaciones informáticas. Ya te digo, desde luego el título no invita a una lectura ligera de domingo por la tarde. Para nada. Pero bueno, bajo esa fachada de jerga técnica y ecuaciones de ingeniería, la verdad es que se esconde una propuesta que resulta francamente fascinante. Lo que hace que este estudio destaque entre tantos otros es cómo aborda un problema monumental, un problema que afecta a millones de personas, utilizando herramientas de simulación de última generación, Ujú. pero con un objetivo final increíblemente práctico, económico y, sobre todo, directo. No buscan construir un reactor de ciencia ficción imposible de pagar. Quieren algo que funcione en el mundo real. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque ese es precisamente el núcleo de nuestra misión de hoy. La meta es entender cómo una tecnología que, en concepto, parece asombrosamente sencilla y de muy bajo consumo energético, puede resolver problemas mayúsculos de salud global. Totalmente. Y lo que resulta más llamativo al leer las primeras páginas de la fuente es que el objetivo es purificar el agua sin usar ni una sola gota de productos químicos. O sea, nada de cloro, nada de yodo, nada de sustancias que dejen un sabor raro o que requieran una cadena de suministro súper compleja. Solo luz. Y claro, no cualquier luz. Hablamos de una radiación muy particular gestionada mediante ingeniería de precisión. Es una luz que tiene unas propiedades destructivas muy específicas a nivel microscópico. Para hacernos una idea visual desde el principio, imaginemos esta escena. Un tubo de acero inoxidable, unas bombillas especiales en su interior y unos paneles solares trabajando en equipo en medio de un entorno rural. Ujú. Todo ese conjunto operando de forma autónoma para erradicar patógenos antes de que lleguen al vaso de agua de un colegio o de una familia. Pero claro, para entender verdaderamente el valor de esta propuesta hace falta bajar la mirada de la tecnología puntera a la Tierra. ¿Por qué se necesita un sistema así con tanta urgencia? Ya. Esa es la clave. ¿Cuál es el escenario real que los investigadores están intentando resolver aquí? Pues mira, esa es la base de todo el estudio. Porque los investigadores no trabajan en el vacío. El artículo nos traslada directamente a Ecuador, a la provincia de Chimborazo. Vale. Específicamente, el caso de estudio y la simulación se centran en una comunidad llamada El Desierto, que pertenece a la parroquia Palmira, en el cantón Guamote. Y es fundamental entender que este no es un lugar elegido al azar por los ingenieros. Claro, no es un sitio cualquiera. Exacto. El desierto es representativo de una realidad durísima que viven millones de personas en todo el planeta. En esta comunidad la población consume agua de fuentes superficiales sin ningún tipo de tratamiento previo. A ver, cuando el artículo habla de agua de fuentes superficiales sin tratamiento, básicamente estamos hablando de coger agua directamente de un río, de un arroyo o de las escorrentías de la lluvia, ¿verdad? Sí, tal cual. Y claro, eso es sinónimo de tragarse un ecosistema microscópico entero, con bacterias, con parásitos, desechos animales que terminan directamente en el sistema digestivo humano. Exactamente que es agua que arrastra absolutamente todo lo que encuentra a su paso. El documento detalla que el consumo continuado de esta agua contaminada provoca brotes severos y constantes de enfermedades gastrointestinales y de afecciones parasitarias. Madre mía. Y aquí es donde las estadísticas se vuelven trágicas de verdad. Los sectores poblacionales más afectados, los que acaban ingresados en el hospital o peor, son la población infantil y las personas de la tercera edad. Claro, los más vulnerables. Eso es. Ingerir esta agua no son un riesgo puntual, compromete gravemente la calidad de vida diaria y por extensión frena por completo el desarrollo socioeconómico de la comunidad local.
porque un niño enfermo no va a la escuela y una familia que se endeuda por gastos médicos no prospera. Es un círculo vicioso. Totalmente. La falta de una infraestructura de saneamiento es un muro de hormigón contra el bienestar. Me cuesta asimilar que en pleno año 2026 algo tan básico como beber agua siga siendo un muro tan insalvable para tantas comunidades. Es tremendo. Lo es. Pero bueno, ante este escenario, la investigación presenta a la gran protagonista de nuestra fuente de hoy como la gran solución tecnológica. La luz ultravioleta tipo C, conocida en el ámbito científico como V-C. Ujú. Claro, al escuchar luz ultravioleta, lo primero que nos viene a la cabeza a cualquiera es un día de playa o ponerse crema solar o como mucho una cabina de bronceado. Pero imagino que no estamos hablando de poner el agua a tomar el sol. No, para nada. Lo fascinante aquí es cómo el espectro electromagnético clasifica la luz y las diferencias abismales que hay dentro de lo que llamamos genéricamente ultravioleta. Vale, a ver, explícame eso. Pues para entender la magnitud de la V-C hay que fijarse en las longitudes de onda, que en física ya sabes que se miden en nanómetros. La luz ultravioleta que llega a nuestra piel en verano se divide principalmente en dos tipos. Primero está la V-A, que se mueve entre los 315 y los 400 nanómetros. Esa es la responsable de que nos pongamos morenos y la que se usa a veces para curar ciertas resinas o esmaltes de uñas. Ajá. Luego tenemos la V-B de 280 a 315 nanómetros. Esta es la que ayuda al cuerpo a sintetizar la vitamina D, pero también es la culpable de las quemaduras solares si pasamos demasiado tiempo expuestos en la playa. Claro, hasta ahí lo habitual. Es la luz con la que convivimos a diario. Así es. Pero luego, bajando en esa escala de longitud de onda, llegamos a la VV-C. Su longitud de onda es la más corta de las tres, oscilando entre los 100 y los 280 nanómetros. Esta luz rara vez llega a la superficie de la Tierra de forma natural, porque, afortunadamente para nosotros, la capa de ozono la bloquea casi por completo en la atmósfera. Menos mal. Digo afortunadamente porque es extremadamente destructiva para los microorganismos. De hecho, el diseño de la investigación no usa cualquier bombilla OVV-C. Especifica el uso de lámparas que emitan a una longitud de onda exacta de 254 nanómetros. 254. Exacto. En términos de física cuántica y de biología, ese es el punto dulce absoluto de la letalidad microscópica. Ostras. Y el mecanismo de acción es lo que resulta más rompedor, porque, corrígeme si me equivoco, pero a diferencia de los filtros convencionales, que intentan actuar como un colador físico para atrapar a los bichos, Sí, o de los químicos, como el cloro, que básicamente envenenan el agua para matar todo lo que hay dentro, la luz V-C no filtra absolutamente nada. Lo que hace es atacar directamente el núcleo celular de la bacteria o del virus. totalmente. Es un ataque de altísima precisión. La radiación penetra la pared celular del microorganismo y destroza sus ácidos nucleicos, es decir, hace pedazos su material genético, el ADN y el ARN. O sea, para usar una analogía así más de andar por casa, no es como un portero de discoteca que bloquea la puerta para que el virus no pase. El virus pasa, pero la luz le quita el manual de instrucciones que necesita para hacer copias de sí mismo. Exacto. Me encanta esa analogía. Sigue estando ahí flotando en el agua, pero al dañar esa estructura, el patógeno queda inactivado. Lo deja vivo en cierto sentido, técnico muy técnico, pero es completamente incapaz de reproducirse o de causar una infección. Y claro, un virus que no puede replicarse dentro del cuerpo humano es a todos los efectos un virus inofensivo. Es una analogía perfecta, de verdad. Le arrebatas la capacidad de multiplicarse, que es lo que realmente causa la enfermedad. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la trascendencia del asunto. El acceso a agua potable libre de patógenos no es solo el reto aislado de la comunidad El Desierto en Ecuador. Ya, es un problema global. Es un inmenso desafío global. La propia investigación fundamenta su relevancia alineando esta tecnología con las grandes metas de la humanidad de Naciones Unidas. Concretamente, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento. Y el ODS número 3, que promueve la salud y el bienestar. Claro, están súper conectados. Sí. Encontrar una solución viable, escalable y barata para Palmira es en el fondo encontrar la clave para resolver uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Mal, entiendo que la teoría es impecable. La luz UV-C destroza el ADN de los patógenos y salva vidas. Perfecto.
Pero claro, llevar esa teoría a la práctica, construir un aparato que haga esto de forma fiable en medio de una comunidad rural y además sin que cueste una fortuna suena complicado. ¿Cómo pasamos de la física teórica a la ingeniería real? Porque el artículo dedica buena parte de sus páginas a detallar el prototipo. Creado virtualmente mediante un software llamado SolidWorks 2023. Así es. Para quien no esté familiarizado con esto es diseño asistido por ordenador, pero a un nivel altísimo, ¿verdad? Altísimo. SolidWorks no es un programa para dibujar formas bonitas en 3D. Es un software de ingeniería pura que permite modelar piezas y simular cómo se comportarían en el mundo real, calculando tensiones, materiales, flujos térmicos, de todo. ¡Qué pasada! El artículo describen un tanque de contención que es el reactor principal, fabricado en acero inoxidable. Y fíjate en las dimensiones, porque son importantes. Son 130 centímetros de largo por 50 centímetros de diámetro. A ver, 130 por 50. Eso es bastante manejable. Es más o menos del tamaño de un calentador de agua doméstico normal y corriente de los que tenemos en casa. No estamos hablando de una planta industrial gigantesca. Exacto. Es un diseño pensado para ser modular y sobre todo transportable. Y el interior es donde ocurre la magia. Dentro de esa cámara cilíndrica de acero inoxidable se alojan 3 lámparas germicidas V-C, cada una con una potencia de 40 vatios. Ajá. La disposición de estas lámparas no es aleatoria. Los ingenieros utilizaron el software para calcular la geometría exacta que asegure que cada milímetro cúbico de agua reciba la dosis necesaria de radiación, mientras atraviesa el cilindro, aprovechando además el reflejo de la luz en el acero inoxidable de las paredes interiores. Inteligente. Pero hay un detalle en el estudio que me llamó muchísimo la atención cuando lo leía. Antes de que el agua siquiera entre a ese cilindro y vea esa luz salvadora, hay un componente técnico previo que parece menor, casi mundano, pero que los autores subrayan como absolutamente vital. Hablan de unos prefiltros y de algo llamado unidades nefelométricas. Uy, las famosas NTU. Espera un momento. Unidades nefelométricas. Eso suena a ciencia ficción dura. Supongo que es una forma excesivamente técnica de medir cuánta tierra o suciedad hay flotando en el agua, ¿no? Has dado en el clavo totalmente. Es un término que asusta un poco al leerlo, pero el concepto es muy intuitivo. Las unidades nefelométricas de turbiedez, o NTU por sus siglas en inglés, miden simplemente lo turbia o nublada que está el agua. Vale. Y este es un detalle técnico crucial que marca la frontera entre el éxito absoluto y el fracaso total del sistema. El diseño incluye prefiltros físicos de sedimentos de 5 micras antes de llegar a la cámara de luz. O sea, un filtro pero que muy fino para quitar la arenilla. Pero, ¿por qué es tan crítico si hemos dicho que la luz lo mata todo de todas formas? Quiero decir, ¿qué más da si hay un poco de tierra? Ah, porque la luz no puede matar lo que no puede iluminar. Ostras, claro. Si el agua de ese río entra turbia, llena de micropartículas de tierra, limo o arena, esas partículas físicas actúan literalmente como un escudo protector para las bacterias. Hacen sombra. Hacen sombra exactamente. La luz ultravioleta funciona estrictamente por línea de visión directa. Si un microorganismo, por pequeño que sea, se esconde detrás de una partícula de sedimento flotante, se produce ese efecto sombra. ¡Qué fuerte! La luz no lo alcanza, su ADN no se destruye y el patógeno sobrevive para infectar a quien beba el agua al salir del grifo. Así que reducir esa turbidez previa a menos de 5 unidades nefelométricas, dejándola lo más cristalina posible, es el paso indispensable para que la radiación UV funcione. Resulta casi poético, la verdad. O quizá paradójico que el mayor enemigo de esta tecnología hiperavanzada de luz letal sea simplemente que el agua esté un poco sucia haciendo sombra. Es tremendo. Es la realidad del trabajo de campo. Vale, una vez que el agua está filtrada de tierra y entra cristalina al tanque, surge otro gran obstáculo práctico. Pensando en zonas rurales apartadas, ¿de qué sirve el purificador más eficiente del mundo si no hay infraestructura eléctrica? Si no hay enchufes en kilómetros a la redonda. Claro. Y ahí es donde el diseño demuestra su brillantez en términos de independencia energética. El planteamiento para superar la falta de tendido eléctrico es un sistema completamente autónomo. Está alimentado por un panel solar de 120 vatios y una batería recargable de 12 voltios. ¿Nada más? ¿Nada más? Hay que tener en cuenta un dato clave. El conjunto de las 3 lámparas funcionando a la vez consume apenas 120 vatios en total. A ver, para ponerlo en perspectiva, porque esto es fuerte. 120 vatios es una demanda energética ridículamente baja.
Es lo que consume una sola bombilla incandescente de las antiguas que teníamos en el salón de casa hace 20 años. Tal cual. O lo que consume hoy en día una consola de videojuegos estándar. Es decir, este sistema alimenta un tanque industrial de acero, purifica agua para decenas de familias y salva vidas usando la misma energía que gastamos jugando a la consola un rato por la tarde. Es alucinante. Es una pasada la eficiencia. Pero claro, me surgió una duda razonable leyendo esto. ¿Cómo sabían los investigadores que todo esto iba a funcionar con tan poca potencia y de forma tan rápida antes de gastar el dinero en construir el aparato físico? Pues aquí entramos de lleno en el terreno de las simulaciones avanzadas. Y es un mundo donde la matemática pura se convierte en predicción. Utilizaron programas extremadamente potentes en el ámbito académico y de ingeniería, principalmente MATLAB y Wolfram Matemática 13.0. Palabras mayores. Sí. Mediante estas herramientas de software, no solo dibujaron el tanque, es que modelaron la dinámica de fluidos completa y la transferencia de radiación punto por punto. Modelar la dinámica de fluidos. Así tal cual. Sí, simularon matemáticamente cómo se comporta cada gota de agua al chocar contra las paredes, cómo se forman las corrientes internas, la velocidad a la que avanza el líquido, y a todo eso le aplicaron algo que en el artículo denominan la ecuación empírica de la ley de Cheek. Vale. Has mencionado la ley de Cheek, y aunque a mí me suena a regla de oro de la cocina, intuyo que es algo un poco más complejo en este contexto. Bastante más complejo, sí. La ley de Cheek es un modelo matemático clásico en desinfección. Básicamente es una fórmula que permite predecir cómo de rápido decae o muere una población de microorganismos en función del tiempo que pasan expuestos a un agente letal y a la intensidad de ese agente. En este caso, la luz UV. Eso es. Así que en el ordenador los investigadores podían visualizar partículas virtuales representando bacterias dentro del reactor de SolidWorks. Podían ver a qué velocidad entraba el agua y calcular con precisión milimétrica cuánta radiación exacta recibía cada organismo simulado a lo largo de su recorrido por el tubo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque tras hacer todos esos cálculos hipercomplejos de caudal, turbulencias, rebotes de luz, ecuaciones biológicas, determinaron el tiempo necesario para la desinfección. Y cualquiera pensaría que el agua tiene que estar ahí dentro dando vueltas horas o al menos varios minutos para asegurarse de matar todo. Sería lo lógico pensarlo. Pues los resultados dicen que el agua solo necesita estar expuesta menos de 5 segundos dentro de ese reactor para quedar completamente purificada. 5 segundos. Es decir, el agua entra por la válvula, cuentas hasta 5 y sale por el otro lado lista para el consumo humano seguro. Me dejó de piedra. Ya, es una ventana de tiempo fugaz. Pero esos 5 segundos son el resultado de optimizar perfectamente la geometría interna del cilindro y focalizar la intensidad de las 3 lámparas sin que haya puntos ciegos. Y los datos duros que arroja la simulación en MATLAB no dejan lugar a dudas. A ver, cuéntame. El sistema está diseñado para tratar un caudal continuo de 1 litro por segundo. Y durante ese brevísimo tiempo de tránsito de menos de 5 segundos, el agua recibió una dosis de radiación ultravioleta superior a los 40 milijulios por centímetro cuadrado. De nuevo, para dar contexto a esa cifra y no perdernos en la jerga, la Organización Mundial de la Salud recomienda un estándar mínimo de 30 milijulios por centímetro cuadrado para considerar que un proceso de desinfección es eficaz y seguro contra bacterias y virus. Exacto. O sea, este equipo de bajo coste con 3 bombillas y un panel solar supera con un margen muy pero que muy holgado la recomendación técnica más estricta del planeta. Es que al superar esa dosis de la OMS, los niveles de erradicación que estima el modelo matemático son categóricos. La simulación prevé una reducción del 99,99% de la bacteria Escherichia coli. Más conocida como E. coli. Esa misma. En términos de ingeniería sanitaria, esto se cataloga como una reducción de 4 logs, un estándar de seguridad altísimo. Además, se estima una reducción del 99% en el caso de los temidos virus entéricos. Básicamente transforma una fuente de agua que es un peligro de salud pública crónico en un recurso totalmente seguro de forma instantánea. A ver, expliquemos un momento eso de la reducción de 4 logs, porque a mí me suena a tecnicismo de laboratorio puro, pero es la diferencia entre enfermar o no. Sí, es vital. Para que nos hagamos una idea, una reducción de 4 logs significa que si tienes 1 millón de bacterias perjudiciales nadando en ese litro de agua sucia que acaba de entrar, después de esos 5 segundos de baño de luz letal, te quedan menos de 100 bacterias vivas.
Exacto. Has pasado de una infección severa y segura a un vaso de agua completamente potable que el sistema inmunológico humano ni siquiera nota. Es brutal. Pero detengámonos un momento en otro aspecto crítico de todo esto, que es el coste. Porque el artículo desglosa unas proyecciones operativas que, sinceramente, obligan a leer 2 veces la página. Es que los números son muy impactantes precisamente por lo bajísimos que son. Según la tabla de proyecciones económicas que extraen de la fuente, el consumo eléctrico diario para mantener todo este sistema funcionando es de apenas 0,72 kilovatios hora. Y traducido a dinero constante y sonante, la energía necesaria para operar todo este equipo cuesta el equivalente a unos $0,07 al día, 7 centavos. Al año estamos hablando de un coste operativo total proyectado de $26,30. Es de locos. A ver, $26 al año. Eso no paga ni un mes de la factura de la luz de un piso pequeño en España. Es un coste operativo ridículamente bajo para garantizar la salud digestiva de toda una red de hogares. Sí. Y sin embargo, ESCO plantea una pregunta importante. Una que los propios investigadores abordan con muchísima seriedad en el tramo final de su estudio metodológico. Ajá. ¿Tenemos un diseño de ingeniería virtualmente perfecto? ¿Un coste operativo de menos de $30 anuales? ¿Resultados matemáticos impecables? Y una independencia energética total. Pero claro, ¿sirve de algo la tecnología perfecta si la gente no la utiliza, no confía en ella o no sabe cómo cuidarla? Buena pregunta. La respuesta que da el propio estudio es un no rotundo. El factor humano, y no la ecuación de la dinámica de fluidos, es el eslabón más delicado de toda la cadena. Es que, solemos pecar de un tecnooptimismo ciego a veces. Creemos que con llevar un aparato brillante a una zona rural, el problema se soluciona mágicamente el primer día y ya está. Pero el artículo insiste muchísimo en un concepto clave que llaman apropiación social. Muy importante eso. Cabe recordar que este estudio es una simulación basada en una muestra teórica de 30 hogares, lo que equivaldría a unas 180 personas en esa pequeña comunidad de El Desierto. Pero los autores fueron lo bastante previsores como para no quedarse solo contemplando los planos de SolidWorks en la oficina. Y ese es posiblemente el mayor acierto y la prueba de madurez de este enfoque investigativo. Los autores contemplaron explícitamente el diseño de estrategias de sensibilización como parte integral de la tecnología. No como un extra. Exacto, no es un añadido. Hablan de la necesidad de establecer un consentimiento informado real con los líderes locales, de organizar talleres educativos y, por encima de todo, de mantener un profundo respeto por las dinámicas culturales de la comunidad. Porque, piénsalo, Dime. sin una capacitación comunitaria adecuada para el mantenimiento continuo, cosas que parecen tan básicas como saber limpiar el polvo del panel solar para que no pierda eficiencia. Claro, es que se llena de polvo. O cómo y cuándo cambiar los prefiltros de 5 micras cuando se llenan inevitablemente de barro. Porque se van a llenar de barro. Y hemos dicho que el barro anula la luz. Exactamente. Si no saben hacer eso, la tecnología terminará fallando a los pocos meses. Una lámpara UV cubierta de sarro por falta de limpieza o un filtro completamente bloqueado hacen que el simulador más avanzado del mundo se convierta en la vida real en un simple adorno inútil de acero inoxidable tirado en medio del campo. Totalmente. El compromiso activo, la comprensión y el sentido de propiedad de la comunidad son el verdadero motor del proyecto y no la batería de 12 voltios. ¡Qué gran verdad! Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al cerrar las páginas de este artículo de la ACE Magazine, queda meridianamente claro el inmenso y tangible valor de la ciencia aplicada. Este análisis es un ejemplo brillante de cómo la ingeniería de alta precisión, el modelado informático más complejo y la física pura de las longitudes de onda pueden empaquetarse de forma elegante dentro de un cilindro de acero, inoxidable, con un único propósito real: salvar vidas. Ni más ni menos. Y lo más esperanzador de todo es que logran diseñar un sistema capaz de saltar las enormes barreras estructurales de la pobreza y la falta de infraestructuras, operando por el mismo coste energético que un par de bombillas antiguas. Es un triunfo espectacular del ingenio humano para democratizar el acceso al agua segura, utilizando los recursos locales y el propio sol que baña esas comunidades todos los días. Y sin embargo nos deja una reflexión final muy expansiva. Una frontera que la ciencia pura aún está luchando por explorar. A ver hacia dónde vamos. De fluidos en un tubo. Podemos medir la intensidad exacta de miles de millones de fotones invisibles impactando contra el acero y predecir la destrucción matemática de la cadena de ADN de un virus en cuestión de milisegundos. Lo tenemos dominado. Tenemos un dominio casi absoluto sobre la física del agua y la luz.
Pero basándonos en la insistencia del propio estudio sobre la urgencia de esa apropiación social de la que hablábamos, queda flotando una incógnita fascinante en el ambiente para quien nos escucha. ¿Cuál? Si la tecnología ya ha demostrado ser tan barata, tan inmensamente eficiente y tan perfectamente predecible dentro de un ordenador, ¿cómo podríamos llegar algún día a simular o modelar con esa misma precisión matemática el comportamiento humano? Uf, qué difícil. ¿Cómo creamos un software o una ecuación que garantice el arraigo cultural necesario para que estas tecnologías vitales sean adoptadas sin recelo, para que se integren en la vida diaria comunitaria y se mantengan de forma permanente en cualquier rincón del mundo? Ahí reside quizá el verdadero gran desafío pendiente del futuro de la ingeniería. No está en las máquinas, está en nosotros. Hola, bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Un espacio que, bueno, ya sabéis que está diseñado para coger fuentes complejas, artículos académicos, investigaciones punteras y extraer de ahí la esencia, ese conocimiento que realmente marca la diferencia. Exacto, ir al grano sin perdernos en el ruido. Eso es. Y en esta ocasión la inmersión se centra en algo tan cotidiano que a menudo pasa totalmente desapercibido, pero que es literalmente una cuestión de vida o muerte. Hablamos del agua. Nada menos. Sí. Y más concretamente, del asombroso poder que tiene la luz para purificar uno de los recursos más vitales del planeta. La brújula para nuestro recorrido de hoy es un artículo académico muy reciente. Salió publicado en febrero de este mismo año, 2026, en la revista ACE Magazine. Una publicación con bastante peso, por cierto. Desde luego. Y el artículo lleva por título Diseño y simulación de una lámpara de luz ultravioleta V-C para la desinfección del agua. Y a ver, a primera vista es un texto denso. Está lleno de física, de termodinámica, de muchísimas simulaciones informáticas. Ya te digo, desde luego el título no invita a una lectura ligera de domingo por la tarde. Para nada. Pero bueno, bajo esa fachada de jerga técnica y ecuaciones de ingeniería, la verdad es que se esconde una propuesta que resulta francamente fascinante. Lo que hace que este estudio destaque entre tantos otros es cómo aborda un problema monumental, un problema que afecta a millones de personas, utilizando herramientas de simulación de última generación, pero con un objetivo final increíblemente práctico, económico y, sobre todo, directo. No buscan construir un reactor de ciencia ficción imposible de pagar. Quieren algo que funcione en el mundo real. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque ese es precisamente el núcleo de nuestra misión de hoy. La meta es entender cómo una tecnología que, en concepto, parece asombrosamente sencilla y de muy bajo consumo energético, puede resolver problemas mayúsculos de salud global. Totalmente. Y lo que resulta más llamativo al leer las primeras páginas de la fuente es que el objetivo es purificar el agua sin usar ni una sola gota de productos químicos. O sea, nada de cloro, nada de yodo, nada de sustancias que dejen un sabor raro o que requieran una cadena de suministro súper compleja. Solo luz. Y claro, no cualquier luz. Hablamos de una radiación muy particular gestionada mediante ingeniería de precisión. Es una luz que tiene unas propiedades destructivas muy específicas a nivel microscópico. Para hacernos una idea visual desde el principio, imaginemos esta escena. Un tubo de acero inoxidable, unas bombillas especiales en su interior y unos paneles solares trabajando en equipo en medio de un entorno rural. Todo ese conjunto operando de forma autónoma para erradicar patógenos antes de que lleguen al vaso de agua de un colegio o de una familia. Pero claro, para entender verdaderamente el valor de esta propuesta hace falta bajar la mirada de la tecnología puntera a la Tierra. ¿Por qué se necesita un sistema así con tanta urgencia? Ya, esa es la clave. ¿Cuál es el escenario real que los investigadores están intentando resolver aquí? Pues mira, esa es la base de todo el estudio. Porque los investigadores no trabajan en el vacío. El artículo nos traslada directamente a Ecuador, a la provincia de Chimborazo. Vale. Específicamente, el caso de estudio y la simulación se centran en una comunidad llamada El Desierto, que pertenece a la parroquia Palmira, en el cantón Guamote. Y es fundamental entender que este no es un lugar elegido al azar por los ingenieros. Claro, no es un sitio cualquiera. Exacto. El desierto es representativo de una realidad durísima que viven millones de personas en todo el planeta.
En esta comunidad la población consume agua de fuentes superficiales sin ningún tipo de tratamiento previo. A ver, cuando el artículo habla de agua de fuentes superficiales sin tratamiento, básicamente estamos hablando de coger agua directamente de un río, de un arroyo o de las escorrentías de la lluvia, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Y claro, eso es sinónimo de tragarse un ecosistema microscópico entero, con bacterias, con parásitos, desechos animales que terminan directamente en el sistema digestivo humano. Exactamente que es agua que arrastra absolutamente todo lo que encuentra a su paso. El documento detalla que el consumo continuado de esta agua contaminada provoca brotes severos y constantes de enfermedades gastrointestinales y de afecciones parasitarias. Madre mía. Y aquí es donde las estadísticas se vuelven trágicas de verdad. Los sectores poblacionales más afectados, los que acaban ingresados en el hospital o peor, son la población infantil y las personas de la tercera edad. Claro, los más vulnerables. Eso es. Ingerir esta agua no son un riesgo puntual, compromete gravemente la calidad de vida diaria y por extensión frena por completo el desarrollo socioeconómico de la comunidad local. Porque un niño enfermo no va a la escuela y una familia que se endeuda por gastos médicos no prospera. Es un círculo vicioso. Totalmente. La falta de una infraestructura de saneamiento es un muro de hormigón contra el bienestar. Me cuesta asimilar que en pleno año 2026 algo tan básico como beber agua siga siendo un muro tan insalvable para tantas comunidades. Es tremendo. Lo es. Pero bueno, ante este escenario, la investigación presenta a la gran protagonista de nuestra fuente de hoy como la gran solución tecnológica. La luz ultravioleta tipo C, conocida en el ámbito científico como V-C. Claro, al escuchar luz ultravioleta, lo primero que nos viene a la cabeza a cualquiera es un día de playa o ponerse crema solar o como mucho una cabina de bronceado. Pero imagino que no estamos hablando de poner el agua a tomar el sol. No, para nada. Lo fascinante aquí es cómo el espectro electromagnético clasifica la luz y las diferencias abismales que hay dentro de lo que llamamos genéricamente ultravioleta. Vale, a ver, explícame eso. Pues para entender la magnitud de la V-C hay que fijarse en las longitudes de onda, que en física ya sabes que se miden en nanómetros. La luz ultravioleta que llega a nuestra piel en verano se divide principalmente en dos tipos. Primero está la V-A, que se mueve entre los 315 y los 400 nanómetros. Esa es la responsable de que nos pongamos morenos y la que se usa a veces para curar ciertas resinas o esmaltes de uñas. Ajá. Luego tenemos la V-B de 280 a 315 nanómetros. Esta es la que ayuda al cuerpo a sintetizar la vitamina D, pero también es la culpable de las quemaduras solares si pasamos demasiado tiempo expuestos en la playa. Claro, hasta ahí lo habitual. Es la luz con la que convivimos a diario. Así es. Pero luego, bajando en esa escala de longitud de onda, llegamos a la VV-C. Su longitud de onda es la más corta de las tres, oscilando entre los 100 y los 280 nanómetros. Esta luz rara vez llega a la superficie de la Tierra de forma natural, porque, afortunadamente para nosotros, la capa de ozono la bloquea casi por completo en la atmósfera. Menos mal. Digo afortunadamente porque es extremadamente destructiva para los microorganismos. De hecho, el diseño de la investigación no usa cualquier bombilla OVV-C. Especifica el uso de lámparas que emitan a una longitud de onda exacta de 254 nanómetros. ¿254? Exacto. En términos de física cuántica y de biología, ese es el punto dulce absoluto de la letalidad microscópica. Ostras. Y el mecanismo de acción es lo que resulta más rompedor, porque, corrígeme si me equivoco, pero a diferencia de los filtros convencionales, que intentan actuar como un colador físico para atrapar a los bichos, Sí, o de los químicos, como el cloro, que básicamente envenenan el agua para matar todo lo que hay dentro, la luz V-C no filtra absolutamente nada. Lo que hace es atacar directamente el núcleo celular de la bacteria o del virus. totalmente. Es un ataque de altísima precisión. La radiación penetra la pared celular del microorganismo y destroza sus ácidos nucleicos, es decir, hace pedazos su material genético, el ADN y el ARN. O sea, para usar una analogía así más de andar por casa, no es como un portero de discoteca que bloquea la puerta para que el virus no pase. El virus pasa, pero la luz le quita el manual de instrucciones que necesita para hacer copias de sí mismo. Exacto. Me encanta esa analogía. Sigue estando ahí flotando en el agua, pero al dañar esa estructura, el patógeno queda inactivado. Lo deja vivo en cierto sentido, técnico, muy técnico, pero es completamente incapaz de reproducirse o de causar una infección.
Y claro, un virus que no puede replicarse dentro del cuerpo humano es, a todos los efectos, un virus inofensivo. Es una analogía perfecta, de verdad. Le arrebatas la capacidad de multiplicarse, que es lo que realmente causa la enfermedad. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la trascendencia del asunto. El acceso a agua potable libre de patógenos no es solo el reto aislado de la comunidad El Desierto en Ecuador. Ya, es un problema global. Es un inmenso desafío global. La propia investigación fundamenta su relevancia alineando esta tecnología con las grandes metas de la humanidad de Naciones Unidas, concretamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento, y el ODS número 3, que promueve la salud y el bienestar. Claro, están súper conectados. Sí. Encontrar una solución viable, escalable y barata para Palmira es en el fondo encontrar la clave para resolver uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Vale, entiendo que la teoría es impecable. La luz UV-C destroza el ADN de los patógenos y salva vidas. Perfecto. Pero claro, llevar esa teoría a la práctica, construir un aparato que haga esto de forma fiable en medio de una comunidad rural y además sin que cueste una fortuna suena complicado. ¿Cómo pasamos de la física teórica a la ingeniería real? Porque el artículo dedica buena parte de sus páginas a detallar el prototipo. Creado virtualmente mediante un software llamado SolidWorks 2023. Así es. Para quien no esté familiarizado con esto es diseño asistido por ordenador, pero a un nivel altísimo, ¿verdad? Altísimo. SolidWorks no es un programa para dibujar formas bonitas en 3D. Es un software de ingeniería pura que permite modelar piezas y simular cómo se comportarían en el mundo real, calculando tensiones, materiales, flujos térmicos, de todo. ¡Qué pasada! El artículo describen un tanque de contención que es el reactor principal, fabricado en acero inoxidable. Y fíjate en las dimensiones, porque son importantes. Son 130 centímetros de largo por 50 centímetros de diámetro. A ver, 130 por 50. Eso es bastante manejable. Es más o menos del tamaño de un calentador de agua doméstico normal y corriente de los que tenemos en casa. No estamos hablando de una planta industrial gigantesca. Exacto. Es un diseño pensado para ser modular y sobre todo transportable. Y el interior es donde ocurre la magia. Dentro de esa cámara cilíndrica de acero inoxidable se alojan 3 lámparas germicidas UV-C, cada una con una potencia de 40 vatios. Ajá. La disposición de estas lámparas no es aleatoria. Los ingenieros utilizaron el software para calcular la geometría exacta que asegure que cada milímetro cúbico de agua reciba la dosis necesaria de radiación, mientras atraviesa el cilindro, aprovechando además el reflejo de la luz en el acero inoxidable de las paredes interiores. Inteligente. Pero hay un detalle en el estudio que me llamó muchísimo la atención cuando lo leía. Antes de que el agua siquiera entre a ese cilindro y vea esa luz salvadora, hay un componente técnico previo que parece menor, casi mundano, pero que los autores subrayan como absolutamente vital. Hablan de unos prefiltros y de algo llamado unidades nefelométricas. Uy, las famosas NTU. Espera un momento. Unidades nefelométricas. Eso suena a ciencia ficción dura. Supongo que es una forma excesivamente técnica de medir cuánta tierra o suciedad hay flotando en el agua, ¿no? Has dado en el clavo totalmente. Es un término que asusta un poco al leerlo, pero el concepto es muy intuitivo. Las unidades nefelométricas de turbiedad, o NTU por sus siglas en inglés, miden simplemente lo turbia o nublada que está el agua. Vale. Y este es un detalle técnico crucial que marca la frontera entre el éxito absoluto y el fracaso total del sistema. El diseño incluye prefiltros físicos de sedimentos de 5 micras antes de llegar a la cámara de luz. O sea, un filtro muy pero que muy fino para quitar la arenilla. Pero, ¿por qué es tan crítico si hemos dicho que la luz lo mata todo de todas formas? Quiero decir, ¿qué más da si hay un poco de tierra? Porque la luz no puede matar lo que no puede iluminar. Ostras, claro. Si el agua de ese río entra turbia, llena de micropartículas de tierra, limo o arena, esas partículas físicas actúan literalmente como un escudo protector para las bacterias. Hacen sombra. Hacen sombra exactamente. La luz ultravioleta funciona estrictamente por línea de visión directa. Si un microorganismo, por pequeño que sea, se esconde detrás de una partícula de sedimento flotante, se produce ese efecto sombra. ¡Qué fuerte!
La luz no lo alcanza, su ADN no se destruye y el patógeno sobrevive para infectar a quien beba el agua al salir del grifo. Así que reducir esa turbidez previa a menos de 5 unidades nefelométricas, dejándola lo más cristalina posible, es el paso indispensable para que la radiación UV funcione. Resulta casi poético, la verdad. O quizá paradójico que el mayor enemigo de esta tecnología hiperavanzada de luz letal sea simplemente que el agua esté un poco sucia haciendo sombra. Es tremendo. Es la realidad del trabajo de campo. Vale, una vez que el agua está filtrada de tierra y entra cristalina al tanque, surge otro gran obstáculo práctico. Pensando en zonas rurales apartadas, ¿de qué sirve el purificador más eficiente del mundo si no hay infraestructura eléctrica? Si no hay enchufes en kilómetros a la redonda. Claro. Y ahí es donde el diseño demuestra su brillantez en términos de independencia energética. El planteamiento para superar la falta de tendido eléctrico es un sistema completamente autónomo. Está alimentado por un panel solar de 120 vatios y una batería recargable de 12 voltios. ¿Nada más? ¿Nada más? Hay que tener en cuenta un dato clave. El conjunto de las 3 lámparas funcionando a la vez consume apenas 120 vatios en total. A ver, para ponerlo en perspectiva, porque esto es fuerte. 120 vatios es una demanda energética ridículamente baja. Es lo que consume una sola bombilla incandescente de las antiguas que teníamos en el salón de casa hace 20 años. Tal cual. O lo que consume hoy en día una consola de videojuegos estándar. Es decir, este sistema alimenta un tanque industrial de acero, purifica agua para decenas de familias y salva vidas usando la misma energía que gastamos jugando a la consola un rato por la tarde. Es alucinante. Es una pasada la eficiencia. Pero claro, me surge una duda razonable leyendo esto. ¿Cómo sabían los investigadores que todo esto iba a funcionar con tan poca potencia y de forma tan rápida antes de gastar el dinero en construir el aparato físico? Pues aquí entramos de lleno en el terreno de las simulaciones avanzadas. Y es un mundo donde la matemática pura se convierte en predicción. Utilizaron programas extremadamente potentes en el ámbito académico y de ingeniería, principalmente MATLAB y Wolfram Matemática 13.0. Palabras mayores. Sí. Mediante estas herramientas de software, no solo dibujaron el tanque, es que modelaron la dinámica de fluidos completa y la transferencia de radiación punto por punto. Modelar la dinámica de fluidos. Así tal cual. Sí, simularon matemáticamente cómo se comporta cada gota de agua al chocar contra las paredes, cómo se forman las corrientes internas, la velocidad a la que avanza el líquido, y a todo eso le aplicaron algo que en el artículo denominan la ecuación empírica de la ley de Cheek. Vale. Has mencionado la ley de Cheek, y aunque a mí me suena a regla de oro de la cocina, intuyo que es algo un poco más complejo en este contexto. Bastante más complejo, sí. La ley de Cheek es un modelo matemático clásico en desinfección. Básicamente es una fórmula que permite predecir cómo de rápido decae o muere una población de microorganismos en función del tiempo que pasan expuestos a un agente letal y a la intensidad de ese agente. En este caso, la luz UV. Eso es. Así que en el ordenador los investigadores podían visualizar partículas virtuales representando bacterias dentro del reactor de SolidWorks. Podían ver a qué velocidad entraba el agua y calcular con precisión milimétrica cuánta radiación exacta recibía cada organismo simulado a lo largo de su recorrido por el tubo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque tras hacer todos esos cálculos hipercomplejos de caudal, turbulencias, rebotes de luz, ecuaciones biológicas, determinaron el tiempo necesario para la desinfección. Y cualquiera pensaría que el agua tiene que estar ahí dentro dando vueltas horas o al menos varios minutos para asegurarse de matar todo. Sería lo lógico pensarlo. Pues los resultados dicen que el agua solo necesita estar expuesta menos de 5 segundos dentro de ese reactor para quedar completamente purificada. 5 segundos. Es decir, el agua entra por la válvula, cuentas hasta 5 y sale por el otro lado lista para el consumo humano seguro. Me dejó de piedra. Ya, es una ventana de tiempo fugaz. Pero esos 5 segundos son el resultado de optimizar perfectamente la geometría interna del cilindro y focalizar la intensidad de las 3 lámparas sin que haya puntos ciegos. Y los datos duros que arroja la simulación en MATLAB no dejan lugar a dudas. A ver, cuéntame. El sistema está diseñado para tratar un caudal continuo de 1 litro por segundo. Y durante ese brevísimo tiempo de tránsito de menos de 5 segundos, el agua recibió una dosis de radiación ultravioleta superior a los 40 milijulios por centímetro cuadrado.
De nuevo, para dar contexto a esa cifra y no perdernos en la jerga, la Organización Mundial de la Salud recomienda un estándar mínimo de 30 milijulios por centímetro cuadrado para considerar que un proceso de desinfección es eficaz y seguro contra bacterias y virus. Exacto. O sea, este equipo de bajo coste con 3 bombillas y un panel solar supera con un margen muy pero que muy holgado la recomendación técnica más estricta del planeta. Es que al superar esa dosis de la OMS, los niveles de erradicación que estima el modelo matemático son categóricos. La simulación prevé una reducción del 99,99% de la bacteria Escherichia coli. Más conocida como E. coli. Esa misma. En términos de ingeniería sanitaria, esto se cataloga como una reducción de 4 logs. Un estándar de seguridad altísimo. Además, se estima una reducción del 99% en el caso de los temidos virus entéricos. Básicamente transforma una fuente de agua que es un peligro de salud pública crónico en un recurso totalmente seguro de forma instantánea. A ver, expliquemos un momento eso de la reducción de 4 logs, porque a mí me suena a tecnicismo de laboratorio puro, pero es la diferencia entre enfermar o no. Sí, es vital. Para que nos hagamos una idea, una reducción de 4 logs significa que si tienes 1 millón de bacterias perjudiciales nadando en ese litro de agua sucia que acaba de entrar, después de esos 5 segundos de baño de luz letal, te quedan menos de 100 bacterias vivas. Exacto. Has pasado de una infección severa y segura a un vaso de agua completamente potable que el sistema inmunológico humano ni siquiera nota. Es brutal. Pero detengámonos un momento en otro aspecto crítico de todo esto, que es el coste. Porque el artículo desglosa unas proyecciones operativas que, sinceramente, obligan a leer 2 veces la página. Es que los números son muy impactantes, precisamente por lo bajísimos que son. Según la tabla de proyecciones económicas que extraen de la fuente, el consumo eléctrico diario para mantener todo este sistema funcionando es de apenas 0,72 kilovatios hora. Y traducido a dinero constante y sonante, la energía necesaria para operar todo este equipo cuesta el equivalente a unos $0,07 al día, 7 centavos. Al año estamos hablando de un coste operativo total proyectado de $26,30. Es de locos. A ver, $26 al año. Eso no paga ni un mes de la factura de la luz de un piso pequeño en España. Es un coste operativo ridículamente bajo para garantizar la salud digestiva de toda una red de hogares. Sí. Y sin embargo, ESCO plantea una pregunta importante. Una que los propios investigadores abordan con muchísima seriedad en el tramo final de su estudio metodológico. Ajá. ¿Tenemos un diseño de ingeniería virtualmente perfecto? ¿Un coste operativo de menos de $30 anuales? ¿Resultados matemáticos impecables? ¿Y una independencia energética total? Pero claro, ¿sirve de algo la tecnología perfecta si la gente no la utiliza, no confía en ella o no sabe cómo cuidarla? Buena pregunta. La respuesta que da el propio estudio es un no rotundo. El factor humano, y no la ecuación de la dinámica de fluidos, es el eslabón más delicado de toda la cadena. Es que, solemos pecar de un tecnooptimismo ciego a veces. Creemos que con llevar un aparato brillante a una zona rural, el problema se soluciona mágicamente el primer día y ya está. Pero el artículo insiste muchísimo en un concepto clave que llaman apropiación social. Muy importante eso. Cabe recordar que este estudio es una simulación basada en una muestra teórica de 30 hogares, lo que equivaldría a unas 180 personas en esa pequeña comunidad de El Desierto. Pero los autores fueron lo bastante previsores como para no quedarse solo contemplando los planos de SolidWorks en la oficina. Y ese es posiblemente el mayor acierto y la prueba de madurez de este enfoque investigativo. Los autores contemplaron explícitamente el diseño de estrategias de sensibilización como parte integral de la tecnología. No como un extra. Exacto, no es un añadido. Hablan de la necesidad de establecer un consentimiento informado real con los líderes locales, de organizar talleres educativos y, por encima de todo, de mantener un profundo respeto por las dinámicas culturales de la comunidad. Porque, piénsalo, Dime. sin una capacitación comunitaria adecuada para el mantenimiento continuo, cosas que parecen tan básicas como saber limpiar el polvo del panel solar para que no pierda eficiencia. Claro, es que se llena de polvo. O cómo y cuándo cambiar los prefiltros de 5 micras cuando se llenan inevitablemente de barro. Porque se van a llenar de barro. Y hemos dicho que el barro anula la luz. Exactamente. Si no saben hacer eso, la tecnología terminará fallando a los pocos meses. Una lámpara UV cubierta de sarro por falta de limpieza o un filtro completamente bloqueado hacen que el simulador más avanzado del mundo se convierta en la vida real en un simple adorno inútil de acero inoxidable tirado en medio del campo. Totalmente.
El compromiso activo, la comprensión y el sentido de propiedad de la comunidad son el verdadero motor del proyecto y no la batería de 12 voltios. ¡Qué gran verdad! Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al cerrar las páginas de este artículo de la ACE Magazine, queda meridianamente claro el inmenso y tangible valor de la ciencia aplicada. Este análisis es un ejemplo brillante de cómo la ingeniería de alta precisión, el modelado informático más complejo y la física pura de las longitudes de onda pueden empaquetarse de forma elegante dentro de un cilindro de acero, inoxidable, con un único propósito real: salvar vidas. Ni más ni menos. Y lo más esperanzador de todo es que logran diseñar un sistema capaz de saltar las enormes barreras estructurales de la pobreza y la falta de infraestructuras, operando por el mismo coste energético que un par de bombillas antiguas. Es un triunfo espectacular del ingenio humano para democratizar el acceso al agua segura, utilizando los recursos locales y el propio sol que baña esas comunidades todos los días. Y sin embargo nos deja una reflexión final muy expansiva. Una frontera que la ciencia pura aún está luchando por explorar. A ver hacia dónde vamos. De fluidos en un tubo. Podemos medir la intensidad exacta de miles de millones de fotones invisibles impactando contra el acero y predecir la destrucción matemática de la cadena de ADN de un virus en cuestión de milisegundos. Lo tenemos dominado. Tenemos un dominio casi absoluto sobre la física del agua y la luz. Pero, basándonos en la insistencia del propio estudio sobre la urgencia de esa apropiación social de la que hablábamos, queda flotando una incógnita fascinante en el ambiente para quien nos escucha. ¿Cuál? Si la tecnología ya ha demostrado ser tan barata, tan inmensamente eficiente y tan perfectamente predecible dentro de un ordenador, ¿cómo podríamos llegar algún día a simular o modelar con esa misma precisión matemática el comportamiento humano? Uf, qué difícil. ¿Cómo creamos un software o una ecuación que garantice el arraigo cultural necesario para que estas tecnologías vitales sean adoptadas sin recelo, para que se integren en la vida diaria comunitaria y se mantengan de forma permanente en cualquier rincón del mundo? Ahí reside quizá el verdadero gran desafío pendiente del futuro de la ingeniería. No está en las máquinas, está en nosotros.